La condena es uno de los relatos más emblemáticos de Franz Kafka, escrito en una sola noche en 1912. En esta historia, el autor explora las complejidades de la relación padre-hijo, el sentimiento de culpa y la arbitrariedad del poder. George Bendeman, el protagonista, se enfrenta a un juicio implacable por parte de su propio padre, quien, de manera inesperada, dicta una sentencia que parece surgir del absurdo más absoluto. A través de una atmósfera opresiva y una narrativa envolvente, Kafka nos sumerge en un mundo donde las leyes son incomprensibles, la autoridad es incuestionable y la condena parece ser el único desenlace posible. Esta obra anticipa los temas que luego desarrollaría en sus novelas más conocidas, convirtiéndose en una pieza clave para comprender su universo literario. Capítulo 1. La carta a San Petersburgo. George Bendeman se encontraba en su habitación, junto a la ventana que daba al río, contemplando el lento fluir de las aguas bajo el cielo grisáceo de la mañana. La pluma aún descansaba sobre el papel, dejando un leve rastro de tinta que se secaba en la última frase escrita. Afuera, la ciudad despertaba con su ritmo habitual, el murmullo de los comerciantes que acomodaban sus productos en los puestos, el sonido de los carruajes sobre los adoquines húmedos y el lejano silbido de los barcos que se deslizaban por el río. Pero nada de aquello perturbaba la mente de George, absorta en la carta que tenía frente a él. Era una carta dirigida a su viejo amigo, aquel que había partido años atrás hacia San Petersburgo en busca de fortuna. Un hombre solitario, ausente de la vida cotidiana de George, pero con quien aún mantenía un vínculo frágil, tejido con palabras escritas a la distancia. George escribía con cuidado, midiendo sus palabras, buscando el tono preciso para no parecer altivo ni demasiado condescendiente. Sabía que su vida había cambiado en los últimos tiempos y que su posición en el negocio familiar había prosperado desde la muerte de su madre. Ahora dirigía la empresa con destreza, había logrado expandir los ingresos y estaba próximo a casarse con una mujer respetable. Todo aquello, en apariencia, eran noticias felices, y sin embargo, algo le inquietaba al plasmarlas en la carta. El amigo en Rusia no había tenido la misma suerte. George lo imaginaba en un despacho oscuro, rodeado de documentos y cuentas por pagar, con un aire de resignación dibujado en el rostro. Quizá no se encontraba en la miseria absoluta, pero tampoco gozaba del bienestar que él había alcanzado. Escribirle acerca de su éxito podía interpretarse como una burla involuntaria, una cruel comparación que solo acrecentaría la distancia entre ambos. Tomó la carta y la leyó en silencio, recorriendo cada línea con la mirada atenta. En ella hablaba de la ciudad, de su prometida, del negocio, de la salud de su padre. Pero en cada palabra sentía un peso invisible, una inquietud que no terminaba de entender. ¿Acaso estaba traicionando la amistad que una vez tuvieron? ¿Era correcto contarle todas aquellas cosas a alguien que, quizás, ya no deseaba saber nada de su vida? Dejó escapar un suspiro y, por un instante, sintió el impulso de romper la carta en pedazos y olvidarse de aquella correspondencia. Pero el deber lo retenía. Desde su infancia había sido un hombre correcto, metódico, siempre dispuesto a cumplir con lo que consideraba adecuado. Y la amistad, por lejana que fuera, era un compromiso que debía honrar. El reloj marcó las 10. Se levantó del escritorio y se acercó a la ventana. Miró las aguas del río y el reflejo de las nubes que se deslizaban con la misma lentitud que sus pensamientos. El aire tenía un aroma denso, mezcla de humedad y carbón, y la brisa apenas movía las cortinas pesadas de su habitación. Volvió a la mesa, tomó la pluma y añadió unas líneas más a la carta. Se esforzó en encontrar una despedida cálida, sincera, que no dejara un rastro de superioridad en sus palabras. Finalmente, firmó con su nombre y dejó la carta sobre el escritorio. Aún tenía que hablar con su padre antes de enviarla. Capítulo 2. El peso de la conciencia. George descendió lentamente las escaleras que conducían al despacho de su padre. El crujido de los peldaños resonaba en la vieja casa familiar, una construcción sólida y de techos altos que, con el paso de los años, había adquirido un aire melancólico, casi fúnebre. Cada rincón, cada mueble, cada grieta en la pared parecía contener un eco del pasado, una huella de tiempos que no terminaban de desvanecerse. Su padre solía pasar la mayor parte del día en su despacho, un espacio reducido y oscuro, atiborrado de documentos y estanterías repletas de libros contables. Aquel lugar tenía un olor peculiar, mezcla de papel envejecido y tinta reseca, y siempre estaba en penumbra, como si la luz del día se negara a penetrar del todo en sus dominios. Durante años,
Su padre había dirigido con mano firme el negocio familiar, pero desde la muerte de su madre, su vitalidad había menguado. Se mostraba más taciturno, más abstraído en sus pensamientos, y había cedido buena parte de la administración a George, quien había asumido sus responsabilidades con entusiasmo y eficacia. Al llegar a la puerta, George dudó un instante antes de llamar. Su relación con su padre era, en apariencia, cordial, pero una sensación indefinida de incomodidad se interponía entre ellos. Nunca habían sido afectuosos el uno con el otro. Su padre era un hombre severo, de pocas palabras, cuya autoridad se imponía sin necesidad de grandes demostraciones. Aunque últimamente parecía más frágil, más anciano, conservaba en su mirada un destello impenetrable, como si aún ocultara dentro de sí una fuerza que nadie más podía ver. Golpeó suavemente la puerta y esperó. «Adelante», respondió la voz grave de su padre desde el interior. George empujó la puerta y entró. Allí estaba su padre, sentado en un viejo sillón junto al escritorio, envuelto en una bata que le quedaba demasiado holgada. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y su cabello, antes vigoroso, ahora era una maraña desordenada de hebras blancas. Sin embargo, sus ojos, hundidos pero alertas, se clavaron en George con una intensidad inquietante. «Padre, he escrito una carta para mi amigo en San Petersburgo», dijo George con un tono que intentaba ser neutral. El anciano asintió levemente y alzó una ceja con escepticismo. «¿Y qué le cuentas en esa carta?» George sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba que su padre le respondiera con aquel tono inquisitivo, casi como si dudara de su sinceridad. «Le hablo de cómo han cambiado las cosas en la empresa, de mi compromiso. Quería que supiera que seguimos adelante, que todo marcha bien», explicó con cautela. Su padre dejó escapar una risa breve, seca, y movió la cabeza con un gesto ambiguo. «¿De veras crees que le interesa?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Ese amigo tuyo. Ese pobre diablo al que dejaste en el olvido». George sintió un súbito malestar en el pecho. «No lo he olvidado, padre. Siempre he querido mantener el contacto con él, aunque no sé si aún le importan nuestras vidas tanto como antes». El anciano fijó en él una mirada profunda, escrutadora. «¿Y tú?», dijo de pronto, con un tono cortante. «¿Te importa él?». George sintió que las palabras se atoraban en su garganta. Claro que le importaba. O al menos eso era lo que quería creer. Pero en ese momento, ante la mirada de su padre, la respuesta no le parecía tan clara. «Por supuesto», respondió, aunque su voz sonó menos firme de lo que habría querido. El viejo soltó una carcajada amarga y se recostó en el sillón. «No seas hipócrita, George». «Has seguido adelante sin él. Te has enriquecido, te has comprometido con una buena mujer, diriges el negocio. ¿Qué lugar queda en tu vida para un amigo lejano? Si realmente te importara, habrías hecho más que escribir cartas insulsas de vez en cuando». George sintió que la sangre le hervía en las venas. Nunca su padre le había hablado con tanta frialdad. «Padre, no entiendo por qué dices esas cosas», dijo con firmeza, intentando contener su enojo. «Yo solo quería compartir con él nuestras noticias». El anciano lo observó en silencio por unos segundos. Luego, con un esfuerzo visible, se incorporó en su asiento. «Tal vez deberías preguntarte si tu carta es realmente un mensaje de amistad, o una confesión de culpa». George sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Por primera vez, experimentó un peso desconocido en su pecho, una sensación de desasosiego que no lograba explicar. Su padre lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio, como si viera en él algo que George mismo no era capaz de reconocer. El silencio se prolongó unos instantes más, hasta que George, sintiendo que aquella conversación no podía conducir a nada bueno, se levantó con rigidez. «Iré a enviar la carta», dijo con sequedad. El anciano no respondió. Se limitó a inclinar levemente la cabeza y cerró los ojos, como si ya no le interesara seguir hablando. George salió del despacho con el corazón acelerado. Mientras subía las escaleras, una inquietud difusa se apoderó de él. Su padre había sembrado en su mente una duda que antes no existía. ¿Era realmente honesta su amistad con aquel hombre lejano? ¿O acaso su carta no era más que una excusa para aliviar una culpa que ni siquiera sabía que tenía? Los pensamientos lo atormentaban mientras, desde la ventana de su habitación, veía las aguas del río fluir bajo el cielo encapotado.
Capítulo 3. El juicio del padre. Cuando George despertó a la mañana siguiente, un pesado malestar oprimía su pecho. El aire de su habitación se sentía espeso, como si la noche hubiera acumulado sombras invisibles en cada rincón. Se sentó en la cama y se frotó el rostro con ambas manos, intentando disipar el extraño sopor que lo envolvía. Recordó la conversación con su padre la noche anterior y una punzada de inquietud recorrió su mente. El viejo le había hablado con una dureza inusual, con una frialdad que parecía despojarlo de toda paternidad. George no entendía el porqué de aquella actitud, pero la duda se había instalado en su interior como una espina difícil de arrancar. ¿Realmente había sido desleal con su amigo de San Petersburgo? ¿O acaso su padre simplemente buscaba socavar su confianza? Se levantó con pesadez y se acercó a la ventana. La ciudad, con su incesante actividad matutina, parecía indiferente a sus pensamientos. El río avanzaba con la misma lentitud de siempre, reflejando un cielo pálido y carente de sol. George suspiró y volvió la mirada a su escritorio. Allí, la carta aún esperaba ser enviada. Tomó el sobre con determinación. No dejaría que las palabras de su padre lo afectaran más de lo debido. Su amigo debía recibir su carta, debía saber que, a pesar del tiempo y la distancia, su vínculo aún existía. Se vistió con rapidez y descendió las escaleras con paso firme, dispuesto a dirigirse al correo sin más dilación. Pero al pasar junto a la puerta del despacho de su padre, algo lo detuvo. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior llegaba un sonido leve, como un jadeo o un murmullo ininteligible. Una extraña sensación se apoderó de George. No podía decir si era preocupación o simple curiosidad, pero algo lo empujó a asomarse. La escena dentro de la habitación lo paralizó. Su padre estaba sentado en el viejo sillón, con la cabeza ladeada y la bata desordenada sobre su cuerpo flaco y encorvado. Sus ojos, hundidos en las sombras de su rostro, se alzaron hacia George con una expresión que era una mezcla de burla y severidad. Sus labios temblaban levemente, como si estuviera a punto de hablar, pero el silencio se prolongó unos segundos antes de que su voz emergiera, grave y entrecortada. ¿Y bien? ¿Todavía piensas enviar la carta? George sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sí, padre, respondió, intentando mantener la calma. No entiendo por qué te molesta tanto. El anciano esbozó una sonrisa amarga y, con un esfuerzo visible, se incorporó un poco en su asiento. Claro que lo entiendes, George, dijo con un tono bajo, casi como un susurro. Solo que no quieres admitirlo. George frunció el ceño. No veo qué hay que admitir. Es solo una carta. Su padre dejó escapar una risa breve, seca, y su mirada se volvió aún más penetrante. Una carta, repitió con sorna. ¿Crees que ese pobre hombre, allá en su miseria, está esperando tus palabras con gratitud? ¿Crees que le alegrará saber que tú, su querido amigo, has prosperado mientras él sigue luchando por sobrevivir? George apretó el sobre con fuerza. No escribí la carta para alardear, respondió con firmeza. Solo quería hacerle saber que seguimos en contacto, que no lo he olvidado. Su padre inclinó la cabeza con un gesto que no dejaba claro si lo aprobaba o lo desdeñaba. No lo has olvidado, susurró. Entonces dime, George, ¿cuándo fue la última vez que realmente pensaste en él? ¿Cuándo fue la última vez que su vida significó algo más para ti que un simple recuerdo lejano? George sintió que su padre lo despojaba de toda defensa. Se removió incómodo, pero no quería ceder ante aquella mirada escrutadora. No entiendo por qué dudas de mí, dijo, intentando sonar seguro. Es mi amigo. El anciano lo observó con una intensidad inquietante, y de pronto, su expresión se endureció. No, George, dijo con un tono que resonó en la habitación como una sentencia. No es tu amigo. El peso de aquellas palabras cayó sobre George como una losa. ¿Qué quieres decir? Su padre se inclinó aún más. Sus ojos relucieron con un brillo sombrío. Tú mismo lo has dejado atrás. Continuó con frialdad. Has seguido adelante sin él. Has construido una vida sin necesidad de su presencia. ¿Por qué ahora te preocupas tanto por enviarle una carta? George sintió una ira creciente dentro de sí. Porque sigue siendo importante para mí, replicó con vehemencia. Porque la amistad no se borra con la distancia. El anciano dejó escapar un suspiro y, con un gesto lento, señaló la carta en la mano de George. Entonces dime,
¿Por qué te sientes tan culpable? George sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Su padre lo había atrapado en una red de dudas, en un torbellino de preguntas que no podía responder con certeza. El silencio que se instaló entre ellos se volvió insoportable. Finalmente, el anciano se recostó de nuevo en su sillón y cerró los ojos, como si la conversación hubiera concluido. «Haz lo que quieras, George», murmuró con voz fatigada. «Pero recuerda, no hay escapatoria del juicio de la conciencia». George permaneció inmóvil por un momento, con la carta aún en sus manos. Sintió un sudor frío en la nuca y, sin decir más, dio media vuelta y salió del despacho. Subió a su habitación, cerró la puerta tras de sí y se dejó caer sobre la cama. El sobre temblaba entre sus dedos. Y por primera vez, se preguntó si realmente debía enviarlo. Capítulo 4. El paso irreversible. El reloj de la sala marcaba las 8 de la mañana cuando George volvió a abrir los ojos. No recordaba en qué momento había caído dormido, pero la sensación de angustia seguía adherida a su pecho, como si la conversación con su padre hubiera seguido resonando en su inconsciente. Se incorporó lentamente. Sobre su escritorio, la carta seguía allí, esperándolo. El sobre parecía haber cambiado durante la noche, como si el peso de las palabras escritas dentro se hubiera multiplicado. George sintió una opresión en la garganta al mirarlo. La noche anterior había estado convencido de enviarlo, pero ahora algo lo detenía. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su rutina, indiferente a su tormento interno. Los transeúntes caminaban con prisa, los carruajes avanzaban por la calle empedrada, los comerciantes abrían sus tiendas. Todo parecía continuar con normalidad. Todo, excepto él. Su padre lo había despojado de su seguridad. Cada palabra dicha en la conversación de anoche había sembrado dudas en su mente. ¿Por qué esa carta le resultaba tan importante? ¿Era realmente por su amigo, por la fidelidad a su amistad, o era solo un intento desesperado por aliviar su propia culpa? George se dejó caer en la silla y tomó el sobre entre sus manos. Durante años había mantenido aquella correspondencia de manera intermitente, siempre con el mismo tono cordial y distante, siempre con el mismo intento de hacerle ver a su amigo que su vínculo seguía en pie, aunque la verdad fuera que su vida en San Petersburgo se había convertido en algo lejano, un eco de una amistad que había quedado atrapada en el tiempo. Y ahora, con la carta en sus manos, George sintió que estaba al borde de un precipicio. Si la enviaba, ¿qué cambiaría realmente? ¿Devolvería la vida a su amistad o solo confirmaría su lenta agonía? Si no la enviaba, ¿podría vivir con la idea de haber cortado el último hilo que lo unía a ese pasado? El sonido de pasos en el pasillo lo sobresaltó. La pesada pisada de su padre se arrastraba hacia el comedor, como todas las mañanas. La casa estaba cargada con su presencia, con su juicio silencioso. De repente, George se puso de pie con brusquedad. No podía quedarse allí atrapado en sus pensamientos. Tenía que tomar una decisión. Con la carta firmemente en la mano, salió de su habitación y descendió por la escalera con paso decidido. Atravesó la casa con rapidez, evitando la mirada inquisitiva de la criada que terminaba de limpiar la entrada, y salió a la calle. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro. El camino hacia la oficina de correos no era largo, pero cada paso se sentía como un desafío. Cada esquina que doblaba, cada rostro anónimo que pasaba a su lado, le recordaba que estaba a punto de hacer algo irreversible. Al llegar a la plaza central, se detuvo por un momento. Frente a él, el edificio de la oficina de correos se alzaba con su fachada de piedra y su puerta de madera oscura. El bullicio de la ciudad lo rodeaba, y sin embargo, se sintió como si estuviera solo en ese instante. Inspiró hondo y avanzó. Dentro de la oficina, el aroma a papel y tinta flotaba en el aire. El sonido de plumas rasgando pergaminos y el murmullo de los empleados llenaban la estancia. George se acercó al mostrador y deslizó el sobre por la superficie de madera. «Envío urgente», dijo con voz firme. El empleado, un hombre de mirada cansada, tomó la carta sin siquiera levantar la vista. Selló el sobre con un golpe seco y lo arrojó en la cesta de correspondencia sin darle mayor importancia. Era un gesto mecánico para él. Para George, era un punto de no retorno. Se quedó inmóvil unos segundos, observando cómo su carta desaparecía entre las demás. Un vacío se abrió en su estómago. Había esperado sentir alivio, una sensación de resolución.
Pero lo único que sintió fue vértigo. Dio media vuelta y salió de la oficina con pasos lentos. El sol había subido un poco más en el cielo, iluminando la plaza con su resplandor pálido. George cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Había tomado una decisión. Ahora solo le quedaba esperar las consecuencias. Capítulo 5. El juicio silencioso. La noche cayó sobre la ciudad con un manto de sombras densas y silenciosas. George, sin embargo, no encontraba refugio en la oscuridad. Su mente hervía en pensamientos confusos, en imágenes que se superponían unas sobre otras sin orden ni lógica. Desde el instante en que dejó la oficina de correos, una inquietud indescriptible se había instalado en su pecho, un presentimiento que le susurraba que nada volvería a ser igual. Sentado junto a la ventana de su habitación, con la lámpara encendida arrojando una luz temblorosa sobre su escritorio, contemplaba la calle desierta. El mundo exterior continuaba ajeno a su angustia, como si su decisión de enviar aquella carta no tuviera la más mínima trascendencia. Pero él sabía que la tenía. Su padre había sido claro, hiriente en sus palabras. ¿Por qué no podía apartarlas de su mente? Había algo en aquel hombre, en su presencia imponente, que lo hacía dudar de todo. ¿Acaso lo había manipulado durante toda su vida? ¿Era cierto que su amigo en San Petersburgo ya no pensaba en él, que su existencia le resultaba indiferente? El eco de su propia incertidumbre se reflejaba en las paredes desnudas de su habitación. De pronto, un sonido en la casa lo sobresaltó. Un crujido, apenas perceptible, recorrió el suelo de madera del pasillo. George se giró de inmediato, su corazón acelerado. No estaba solo. El silencio se hizo más pesado. El aire mismo parecía haberse vuelto espeso, difícil de respirar. Contuvo la respiración y esperó. Un nuevo crujido, más cercano esta vez, le confirmó lo que ya temía. Su padre estaba despierto. Por un instante, sintió la necesidad de encerrarse, de deslizar el pestillo de la puerta y protegerse de lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Pero no lo hizo. En cambio, con un movimiento lento y casi involuntario, se levantó de la silla y avanzó hacia el pasillo. La casa estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba desde su habitación. Se detuvo al borde de la escalera, sintiendo el frío del pasamanos de hierro bajo sus dedos. Allí, en el descanso de la escalera, su padre lo esperaba. La figura del anciano se alzaba en la semioscuridad, su bata de dormir apenas un velo blanco flotando en la sombra. Sus ojos, pequeños y hundidos, reflejaban un brillo gélido, una intensidad que lo hizo estremecer. «No puedes dormir», murmuró el viejo, con voz áspera. No era una pregunta, sino una afirmación. George trago saliva, sin saber qué responder. Su padre avanzó un paso, sus pies desnudos deslizándose sobre la madera con un sonido seco. No es extraño, continuó. Después de todo, has cometido un error. La afirmación cayó sobre George como un peso insoportable. ¿Un error?, repitió, en un intento por conservar el control. El viejo asintió lentamente. Creíste que podías decidir por tu cuenta. Que podías enviar esa carta y que todo seguiría igual. Pero el mundo no funciona así. Cada acción tiene una consecuencia. George sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entiendo. Claro que entiendes, interrumpió su padre, con una mueca torcida. Sabes muy bien lo que has hecho. Has roto algo que no se puede reparar. El joven sintió que sus piernas flaqueaban. Un sudor frío comenzó a perlar su frente. Esa carta, intentó justificarse, pero su padre lo interrumpió con una carcajada seca, sin humor. Esa carta, repitió con burla. Esa carta no significa nada. Pero tú, hijo mío, ya has cruzado el umbral. George sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué umbral? Su padre lo miró con severidad, inclinando apenas la cabeza. El de la condena. La palabra se incrustó en su mente como un hierro candente. Por un momento, la habitación pareció girar a su alrededor. Sintió que caía, que el suelo bajo sus pies desaparecía. El aire se volvió irrespirable, las paredes se estrecharon. Su padre permanecía inamovible, como un juez dictando sentencia. Y entonces, George comprendió. No había vuelta atrás. No importaba lo que intentara, lo que dijera, lo que pensara. Desde el momento en que había tomado aquella decisión,
Su destino había quedado sellado. No era su padre quien lo condenaba. Era él mismo. Capítulo 6. El veredicto implacable. El peso de las palabras de su padre se quedó suspendido en el aire como un veneno invisible. George sintió que su propio cuerpo se volvía más pesado, como si las sombras que se deslizaban por las esquinas de la casa se aferraran a sus extremidades, impidiéndole moverse. El viejo permanecía en el descanso de la escalera, con su bata de dormir ondeando levemente por una brisa inexistente. Sus ojos, profundos y oscuros, brillaban con una intensidad sobrenatural. Parecía estar esperando algo, un gesto de rendición, una súplica. Pero George no se movió. La angustia que había comenzado a sofocarlo la noche anterior ahora se expandía dentro de él con una certeza implacable. Ya no podía ignorarlo. Algo estaba sucediendo, algo que iba más allá de su entendimiento. ¿Qué quieres decir con condena? Logró preguntar con un hilo de voz. El anciano entrecerró los ojos y sonrió apenas, un gesto cruel que lo hizo estremecer. «Sabes exactamente lo que significa», respondió en un tono que no admitía réplica. George sintió que su pecho se contraía. No, no sabía. ¿O acaso sí? Desde la conversación de la noche anterior, su mundo se había vuelto un laberinto de dudas. Todo lo que creía estable, todo lo que pensaba cierto, se había desmoronado con la facilidad de un castillo de arena. Ahora se encontraba de pie frente a su padre, sintiéndose pequeño, indefenso. Pero algo dentro de él se rebelaba. No podía aceptar esa sentencia sin luchar. «No he hecho nada malo», dijo con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. Su padre inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de burla y lástima. Nada malo, repitió con un tono casi condescendiente. «¿Crees que puedes decidir lo que está bien y lo que está mal?» Dio un paso más hacia él, y George sintió la necesidad instintiva de retroceder, pero se obligó a mantenerse firme. «Eres un traidor, George», susurró su padre con una suavidad que resultaba más aterradora que cualquier grito. No solo traicionaste tu amigo, me traicionaste a mí. George sintió que algo dentro de él se rompía. «Eso no es cierto», exclamó, su voz elevándose en el silencio de la casa. No te he traicionado. El anciano sonrió, y fue una sonrisa amarga, repleta de desprecio. «Desde que naciste, solo has vivido para decepcionar», continuó, su voz como un veneno lento. «Siempre pretendiste ser un buen hijo, un buen amigo, un buen hombre. Pero, en el fondo, solo eres un cobarde». Las palabras golpearon a George con la fuerza de un golpe físico. Se sintió mareado, como si su propio cuerpo ya no le perteneciera. «No», susurró, casi sin aliento. «Sí», sentenció su padre, con la seguridad de un juez leyendo su veredicto. «Y por ello, estás condenado». George sintió un frío insoportable recorrer su espina dorsal. La realidad se doblaba a su alrededor. La casa ya no era la misma. Las paredes parecían más altas, más estrechas. Su padre ya no era un anciano de carne y hueso, sino una figura imponente, una sombra viva que lo dominaba por completo. La condena había sido pronunciada. Pero, ¿qué significaba exactamente? ¿Qué castigo le esperaba? George retrocedió un paso, sintiendo el vacío detrás de él. El barandal de la escalera estaba a sus espaldas, la madera fría contra sus manos sudorosas. Su padre avanzó un poco más, inclinándose sobre él como un juez que dicta la última palabra. «Ve y cumple tu destino», susurró. George sintió que su cuerpo se movía sin que él lo ordenara. Un paso hacia atrás. Otro más. La barandilla crujió. El vacío lo llamaba. Y entonces, en un instante eterno, comprendió lo inevitable. Capítulo 7. La caída inevitable. George sintió que su cuerpo flotaba en un vacío sin fin. El aire silbaba en sus oídos, las sombras de la casa se convertían en espectros danzantes a su alrededor. Durante un breve instante, el tiempo pareció suspenderse, atrapándolo en una sensación de irrealidad. Pero luego, la gravedad lo reclamó con una brutalidad inapelable. Cayó. El impacto fue un estallido sordo que resonó en las paredes silenciosas de la casa. Su espalda golpeó con fuerza los escalones de madera, y un dolor lacerante se expandió por su cuerpo como una llamarada. Sus manos intentaron aferrarse a algo, pero todo ocurrió demasiado rápido. La fuerza del golpe le robó el aliento,
dejándolo inmóvil, atrapado entre la realidad y la inconsciencia. Desde lo alto de la escalera, su padre lo observaba con una expresión impenetrable. No había horror en su mirada, ni preocupación, ni siquiera un atisbo de sorpresa. Solo la certeza de alguien que ha pronunciado un destino inalterable. George intentó moverse, pero un dolor agudo le atravesó el costado, obligándolo a jadear. Sentía la humedad en su boca, un sabor metálico que reconoció al instante. Sangre. ¿Lo ves ahora?, susurró su padre desde las alturas, su voz flotando en el aire como el eco de una sentencia irrevocable. Siempre fue tu destino. George quiso responder, protestar, luchar contra la condena que se le imponía. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. El peso del momento era demasiado. Cerró los ojos por un instante, tratando de reunir fuerzas. Cuando los abrió nuevamente, la casa parecía diferente. El techo se alzaba en una lejanía irreal, las paredes temblaban como si fueran de papel. El suelo bajo él no era madera firme, sino un abismo sin fondo. Y entonces, lo entendió. No había escapatoria. No importaba cuánto se resistiera, cuánto luchara contra la realidad. El destino lo había alcanzado, lo había arrastrado sin remedio hasta este punto. Intentó incorporarse, pero sus piernas flaquearon. El dolor punzante en su espalda se intensificó, haciéndolo jadear de agonía. Pero más que el dolor físico, lo que lo consumía era la certeza de que su padre tenía razón. La condena no era solo una sentencia de su progenitor. Era algo que siempre había estado ahí, esperándolo. Y ahora, lo había alcanzado. Desde lo alto de la escalera, su padre dio un paso atrás, deslizándose en la penumbra de la casa hasta desvanecerse en las sombras. Su presencia no era necesaria. George ya había asumido su destino. Con un último esfuerzo, se arrastró hasta la pared más cercana, apoyándose contra ella. Su respiración era entrecortada, cada inhalación una punzada de dolor. El mundo a su alrededor se volvía cada vez más borroso, como si la realidad misma comenzara a desvanecerse. Por un momento, pensó en su amigo en San Petersburgo. ¿Qué estaría haciendo en ese preciso instante? ¿Le importaría en lo más mínimo que George yaciera aquí, en la penumbra de una casa que ya no le pertenecía? El pensamiento lo llenó de una amarga ironía. Toda su vida había intentado mantener un equilibrio entre su familia y sus afectos. Había querido ser un hijo ejemplar, un amigo leal, un hombre correcto. Y, sin embargo, nada de eso había importado. El juicio había sido pronunciado. La sentencia ejecutada. Y él no era más que un prisionero de su propio destino. Cerró los ojos, dejando que la oscuridad lo envolviera. No había escapatoria. No la había nunca. Capítulo 8. El eco del juicio. La oscuridad lo envolvía con su manto denso y opresivo. No había tiempo en aquel abismo donde George flotaba entre la consciencia y la inconsciencia, entre el dolor y la nada. Su cuerpo estaba inmóvil, su respiración apenas un susurro en la quietud de la casa. Pero en su mente, las voces no cesaban. Eran sus propios pensamientos, multiplicados y distorsionados, reverberando en su cabeza como un tribunal de sombras. Culpable. La palabra surgió con la contundencia de un martillazo. Culpable. Por traicionar a su amigo en San Petersburgo. Por vivir en la mentira de un equilibrio imposible. Por desafiar la voluntad de su padre, ese juez omnipotente cuya sentencia era incuestionable. George sintió un escalofrío recorrer su cuerpo maltrecho. Se esforzó por abrir los ojos, pero la oscuridad era impenetrable. Solo en su interior había movimiento, recuerdos que emergían con la fuerza de una tormenta, imágenes fragmentadas de su vida que se superponían como piezas de un rompecabezas maldito. Recordó la última carta que le había escrito a su amigo. Las palabras habían fluido con la facilidad de quien se siente seguro, de quien cree que su vida transcurre en orden. Había descrito su compromiso con Frieda, su éxito en los negocios, la relación con su padre. Todo era armonía en esa carta. To do era mentora. Porque su vida no era una sucesión de triunfos, sino un laberinto de dudas y miedos. Y ahora, su padre había arrancado el velo que cubría la verdad, exponiéndolo sin piedad ante su propia miseria. Intentó moverse. Un espasmo recorrió su cuerpo cuando el dolor lo atravesó como un relámpago. Jadeó, sintiendo la humedad en su boca, el sabor metálico de la sangre. No podía quedarse ahí.
No podía. Reuniendo fuerzas, apoyó sus manos en el suelo y trató de incorporarse. Sus músculos protestaron, su espalda se contrajo con un latigazo de sufrimiento. Pero apretó los dientes y siguió. Poco a poco, con la lentitud de quien carga una cruz invisible, logró ponerse de rodillas. La habitación seguía sumida en sombras, pero ahora podía distinguir los contornos de los muebles, la escalera que se alzaba imponente ante él. Arriba, su padre había desaparecido. Pero su presencia seguía impregnando el aire. George sintió un nudo en la garganta. ¿Qué debía hacer ahora? No tenía respuestas. Solo el eco de su condena retumbando en su interior. Con un esfuerzo titánico, se puso de pie. Su cuerpo tembló, tambaleante, pero logró sostenerse. Avanzó con pasos torpes, sintiendo el peso invisible que parecía oprimirlo desde todos los ángulos. Debía salir de esa casa. Debía huir de esa sombra que lo perseguía. Pero cuando llegó a la puerta, algo lo detuvo. El reflejo en el espejo del recibidor. Por un instante, no reconoció al hombre que lo observaba desde el cristal empañado. Su rostro estaba pálido, los labios entreabiertos en una mueca de agotamiento. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora pozos oscuros de desesperanza. Se acercó con pasos lentos, casi hipnóticos. El reflejo lo imitó, pero algo en él era diferente. El George del espejo no parecía débil. No parecía derrotado. Y entonces, con un estremecimiento, comprendió. No estaba viendo su propio reflejo. Estaba viendo lo que su padre había querido que fuera. Liho fracasado. El traidor. El condenado. No, susurró, y su voz sonó lejana, como si no le perteneciera. El reflejo sonrió. Una sonrisa cruel, burlona, que se extendió por el rostro con una lentitud insoportable. George retrocedió de golpe, su espalda chocando contra la pared. El cristal tembló. Las sombras en la casa se hicieron más densas. El eco del juicio seguía resonando. Y por primera vez, George comprendió que tal vez, no había escapatoria. Capítulo 9. El abismo interior. La casa seguía en penumbras. La sombra de su padre había desaparecido, pero su presencia aún impregnaba el aire con la densidad de una sentencia irrevocable. George permaneció inmóvil frente al espejo, con la respiración entrecortada, sintiendo el latido acelerado de su propio corazón. La imagen reflejada seguía ahí, devolviéndole una mirada hueca, más parecida a la de un espectro que a la de un hombre vivo. Intentó apartarse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuvieran ancladas a un suelo invisible. El mundo a su alrededor se distorsionaba, la luz tenue del amanecer que filtraban las cortinas apenas bastaba para darle forma a los objetos en la habitación. Por un momento, su mente vagó hasta su madre, una figura lejana en sus recuerdos, apenas un susurro en la memoria. Ella había muerto demasiado pronto, dejándolo solo con su padre. Aquel hombre imponente, severo, cuya voz parecía resonar más allá de los límites de la realidad. Culpable, susurró el reflejo en el espejo. George sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser real. No podía estar escuchando eso. Se llevó las manos a los oídos, cerrando los ojos con fuerza, intentando bloquear el sonido. Pero la voz seguía allí, filtrándose a través de su propio pensamiento. Culpable. Se apartó del espejo con un movimiento brusco, trastabillando hasta el centro de la habitación. El suelo bajo sus pies parecía ceder, como si la casa misma estuviera derrumbándose sobre él. La condena no había terminado. Había comenzado a devorarlo desde dentro. Se aferró a la barandilla de la escalera, sintiendo el sudor frío en su frente. Debía salir de ahí. Necesitaba aire, necesitaba escapar. Pero, ¿escapar de qué? Su padre ya no estaba. La sentencia ya había sido pronunciada. ¿De qué huía entonces? Las preguntas se agolpaban en su mente como olas furiosas golpeando una costa desolada. Pero no había respuestas. Solo un vacío que se extendía cada vez más dentro de él. Dio un paso adelante, sintiendo la pesadez en su pecho. Luego otro. Descendió la escalera con cautela, como si cada peldaño lo llevara más profundo en su propia condena. Al llegar al último escalón, se detuvo. El vestíbulo estaba en penumbras. La puerta de entrada se alzaba frente a él, cerrada. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente.
El sol comenzaba a teñir el cielo con los primeros tonos del alba. Pero George no se movió. No podía. Porque en lo más profundo de su ser, sabía que no había ninguna escapatoria real. El juicio no había sido un simple arrebato de su padre. Era el veredicto de su propia existencia. Siempre estuvo condenado. Desde el momento en que escribió aquella carta a su amigo en San Petersburgo. Desde el momento en que trató de construir una vida lejos de la sombra de su padre. Desde el momento en que creyó que podía ser dueño de su destino. Las manos de George temblaron. Su respiración se volvió errática. El mundo a su alrededor parecía encogerse. Y entonces lo comprendió. No había afuera. No había salvación. El juicio seguía dentro de él. Y lo seguiría hasta el final. Capítulo 10. El peso de la sentencia. George se quedó de pie en el umbral de la casa, sintiendo el aire matinal filtrarse a través de las rendijas de la puerta. Era un aliento helado, casi gélido, que se deslizaba por su piel con la ligereza de un susurro espectral. El juicio aún resonaba dentro de él. Había creído, en su necedad, que podría salir, que con solo abrir aquella puerta podría dejar atrás la sombra de su padre y la carga de sus palabras. Pero el destino, en su inexorable diseño, no lo permitiría. Sus dedos se deslizaron por la madera de la puerta, sintiendo su rugosidad bajo las yemas. Durante un largo instante, se quedó así, inmóvil, atrapado entre el impulso de huir y la certeza de que no había ningún lugar al que escapar. ¿Qué lo esperaba allá afuera? ¿Acaso su amigo en San Petersburgo? No. Ese vínculo se había marchitado mucho antes de que su padre pronunciara la condena. La distancia entre ambos no era solo geográfica, era una grieta insalvable, una ruptura silenciosa que él mismo había permitido crecer. Frida. El nombre de su prometida surgió en su mente con la fragilidad de una hoja flotando en el viento. ¿Pensaba en él en ese momento? ¿Lo esperaría con la misma devoción con la que él solía escribirle cartas llenas de promesas? George apretó los labios. Todo eso era una mentira. Su vida era una mentira. Y su padre lo sabía. Cada palabra pronunciada la noche anterior había sido un golpe certero, una herida abierta que seguía supurando. Su padre, con su voz grave y su mirada implacable, le había arrebatado la venda de los ojos, obligándolo a ver su propia falsedad. Siempre supe que terminarías así, había dicho. George sintió un nudo en la garganta. Las palabras flotaban en su mente, repitiéndose una y otra vez, como el eco de un martillo golpeando una lápida. Siempre supe que terminarías así. Así. ¿Así cómo? En el umbral de una casa que ya no le pertenecía, temblando como un condenado antes de la ejecución. O quizá su padre había visto más allá, hasta este momento exacto, hasta la incertidumbre que lo devoraba desde dentro. George retrocedió un paso. No podía abrir la puerta. Si lo hacía, ¿qué encontraría al otro lado? ¿El mismo vacío que sentía en su interior? El aire en la casa se volvió más pesado. Cada sombra parecía alargarse, devorando los rincones con una oscuridad líquida y silenciosa. Y entonces, lo comprendió. La condena no era solo una palabra. Era un estado del alma. Había crecido dentro de él como una raíz envenenada, filtrándose en cada aspecto de su vida, tiñéndolo todo con su sombra. No importaba si abría la puerta o no. No importaba si huía o se quedaba. Porque la condena lo acompañaría a donde fuera. No hay escapatoria, susurró, su propia voz resonando en la penumbra. Se volvió lentamente y miró la escalera que conducía al piso superior. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía invisible, como si la casa misma estuviera aguardando su siguiente movimiento. No había escapatoria. Pero sí había una conclusión. Undesenlace ineludible. Cada paso que daba hacia la escalera se sentía como si avanzara en un sueño. Sus pies apenas tocaban el suelo, sus sentidos se embotaban con la niebla de la fatiga y el tormento. Subió el primer peldaño. Luego otro. Y otro. El pasillo se extendía frente a él como la boca de un túnel sin final. Las puertas cerradas, los muebles en penumbra, el silencio opresivo. Cada paso lo acercaba más a la verdad. A su destino. Al final. Capítulo 11. El camino hacia el final. George subía los escalones con el peso de la noche todavía adherido a su cuerpo, como si cada paso fuera un avance dentro de un laberinto sin salida. El aire se volvía denso,
y la penumbra de la casa se cerraba a su alrededor con una opresión casi tangible. Todo lo que conocía, todo lo que había creído cierto, se desmoronaba bajo sus pies como un suelo resquebrajado. Los pasillos estaban vacíos, pero no del todo. Había algo en la atmósfera, algo suspendido en el aire, como un testigo silente de su desmoronamiento. El reloj del vestíbulo marcaba el tiempo con su incesante tic-tac, como una sentencia que avanzaba con precisión implacable. ¿A dónde ir? Su habitación lo aguardaba al final del pasillo, su refugio durante tantos años. Pero ahora no era más que una celda, un espacio delimitado donde el eco de su condena rebotaba sin cesar. Se detuvo un momento, apoyándose contra la pared fría, sintiendo su respiración descontrolada. Sus dedos recorrieron la madera desgastada de la barandilla, como si intentaran aferrarse a algo real en medio del abismo que se abría dentro de él. La carta. Todo había comenzado con la carta. La misiva que había enviado a su amigo en San Petersburgo, la carta que su padre había mencionado con desprecio, despojándola de su aparente inocencia. George había querido creer que simplemente estaba cumpliendo con su deber, que estaba enviando palabras de aliento a un amigo lejano. Pero su padre lo había despojado de esa ilusión. Lo traicionaste. Como me traicionaste a mí, había dicho su padre con voz dura. Y George lo sabía. Sabía que, en el fondo, su carta no había sido un acto de lealtad, sino una demostración de su propia superioridad, una manera de reafirmarse como alguien exitoso, alguien que había dejado atrás las sombras de la infancia para forjar su propio destino. Pero, ¿había sido eso cierto? ¿O era solo otra mentira más? Se llevó las manos al rostro, sintiendo la humedad de su propia piel. La habitación al final del pasillo lo llamaba con un vacío indescriptible. Se obligó a avanzar, cada paso más pesado que el anterior, como si estuviera cargando sobre sus hombros el peso de su propia existencia. No hay escapatoria. Las palabras resonaban dentro de él con la contundencia de un juicio irrevocable. Empujó la puerta de su habitación y entró. El lugar seguía igual que siempre. El escritorio junto a la ventana, los libros apilados en la estantería, la cama aún deshecha. Sin embargo, todo parecía ajeno, como si ya no le perteneciera. Sus pasos lo llevaron hasta el escritorio. Sobre la superficie de madera oscura, el papel en el que había escrito su última carta descansaba inmóvil, una sombra de su propio error. Sus dedos temblaron al rozarlo. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había escrito esas palabras? ¿Realmente le importaba su amigo en San Petersburgo? ¿O, como su padre había insinuado, había sido solo un acto de soberbia, un intento de demostrar que él, George Vendeman, era el que había triunfado? Su mente se nubló. Todo lo que había construido en su vida se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Se dejó caer en la silla, su cuerpo sintiéndose más pesado con cada segundo que pasaba. Miró la ventana, el reflejo de la luz del amanecer tiñendo los cristales de tonos pálidos. Y, de repente, supo lo que debía hacer. No había más caminos. No había más justificaciones. Solo quedaba un desenlace. George se levantó con lentitud, sintiendo la certeza deslizarse por su cuerpo como un manto helado. Se acercó a la ventana y la abrió. El aire frío de la mañana lo envolvió, haciendo que su piel se erizara. Miró hacia abajo. La calle seguía su curso, indiferente a la tormenta que se libraba en su interior. Los transeúntes caminaban sin prisa, sin saber que, en ese preciso instante, en una habitación oscura de una casa silenciosa, un hombre había tomado su última decisión. El juicio había terminado. Se subió al alféizar con la serenidad de quien ha comprendido su destino. Y sin dudarlo, dejó que la gravedad hiciera el resto. Capítulo 12. El silencio después de la caída. El aire cortó su piel como una cuchilla invisible. En la fracción de segundo que duró la caída, todo se comprimió en un instante eterno. El frío del amanecer, el vacío en su pecho, el zumbido sordo que se expandía en sus oídos. No hubo gritos, ni súbitas epifanías, ni súplicas tardías. Solo el viento enredándose en su ropa, la sensación de flotar y la inminencia del impacto. Y luego, la nada. Un estruendo seco rompió la quietud de la calle. Algunos transeúntes se detuvieron en seco, otros se giraron con un sobresalto. Un carro de caballos relinchó, nervioso, cuando su conductor tiró de las riendas al escuchar el sonido opaco de un cuerpo golpeando la piedra. Por un instante, hubo un silencio absoluto.
Las miradas de los presentes convergieron en un solo punto. El cuerpo de George Bendeman, tendido sobre el suelo, sus extremidades retorcidas en ángulos extraños, su rostro vuelto hacia un cielo indiferente. Alguien gritó. Otro se cubrió la boca, horrorizado. Pero la ciudad no se detuvo. Apenas unos metros más allá, el río seguía su curso imperturbable. El tráfico continuó fluyendo, los vendedores ambulantes siguieron ofreciendo su mercancía. Incluso aquellos que se habían detenido a observar la escena pronto sintieron la incomodidad de su propia curiosidad, y con pasos inseguros, se alejaron, devolviéndose a sus rutinas. Al final, solo quedaron dos personas, un anciano que se apoyaba en un bastón de madera, observando el cuerpo con una expresión impenetrable, y un joven mensajero que, con el paquete aún en la mano, miraba la escena con los ojos muy abiertos. ¿Lo conocía?, preguntó el anciano, su voz ronca por la edad y el frío. El joven negó con la cabeza, aún sin apartar la vista del cadáver. No. Un largo suspiro escapó de los labios del anciano. No importa, murmuró. El joven frunció el ceño. ¿Cómo que no importa? El anciano desvió la mirada hacia el río, donde el reflejo del sol comenzaba a teñir las aguas de un tono dorado. Porque pronto nadie lo recordará. El mensajero tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Miró una vez más al hombre en el suelo. Un instante antes, ese cuerpo había albergado pensamientos, preocupaciones, esperanzas y miedos. Y ahora, todo eso se había disipado como el humo de una vela apagada. ¿Qué quedaba de él? Los pasos de los oficiales de policía resonaron en la calle. Se acercaban con expresión grave, observando la escena con la meticulosa indiferencia de quienes han presenciado muchas muertes antes. Uno de ellos se agachó junto al cuerpo, palpó el cuello en busca de un pulso inexistente y luego se incorporó. Suicidió, dictaminó sin emoción. El otro asintió, sacando un cuaderno de notas. ¿Algún testigo? El anciano negó con la cabeza. Solo vimos el final. El oficial suspiró y anotó algunas palabras en su libreta. Nombre. El otro policía hurgó en los bolsillos del difunto hasta encontrar una identificación. George Bendeman. El anciano asintió con lentitud. Un buen nombre. El oficial lo miró con escepticismo. ¿Lo conocía? El anciano hizo una pausa, observando nuevamente el río. Quizás, de algún modo. Los oficiales intercambiaron una mirada y luego volvieron a su tarea, llamando a los hombres encargados de retirar el cadáver. El joven mensajero, incapaz de seguir mirando, desvió la vista hacia las fachadas de los edificios. Las ventanas permanecían cerradas. ¿Había alguien tras ellas? ¿Alguien que lo conociera, que lo llorara? No lo sabía. Y, en el fondo, tampoco importaba. Con un último vistazo al cuerpo, el joven se dio la vuelta y comenzó a caminar calle abajo, perdiéndose entre la multitud. El anciano se quedó un poco más. Observó cómo los trabajadores levantaban el cuerpo, cómo lo cubrían con una sábana blanca y lo cargaban con esfuerzo. Y luego, con un suspiro pesado, se alejó, perdiéndose también en el fluir incesante de la ciudad. El mundo seguía girando. El río seguía su curso. Y George Bendeman, con toda su culpa, su condena y su angustia, dejaba de existir. Capítulo 13. Los ecos del vacío. La mañana avanzó con una indiferencia cruel. La ciudad, ajena a la tragedia que había sacudido un pequeño rincón de sus calles, siguió latiendo con el pulso monótono de la rutina. Los comerciantes abrieron sus tiendas, los vendedores ambulantes pregonaron sus productos y el bullicio de los coches de caballos llenó el aire con su constante rechinar. En la casa de los Bendeman, sin embargo, el tiempo pareció estancarse. El padre de George permanecía en su sillón, con los ojos clavados en un punto impreciso de la estancia. La luz que se filtraba por la ventana le daba un aire espectral. Su piel, envejecida y demacrada, parecía aún más pálida, y sus manos temblaban levemente sobre los brazos del asiento. Desde el momento en que recibió la noticia de la muerte de su hijo, no había pronunciado palabra alguna. El sirviente que le llevó una taza de té intentó, con torpe torpeza, decir algo reconfortante, pero el anciano ni siquiera lo miró. Sus ojos seguían fijos en el vacío, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. ¿Qué había hecho? Esa pregunta resonaba en su mente con la fuerza de un martillo. Aún podía escuchar su propia voz de la noche anterior, dura y condenatoria,
sentenciando a su hijo con palabras afiladas como cuchillos. Te condeno a la muerte por ahogo. Había hablado con furia, con la voz de un dios implacable que castigaba sin piedad. Pero ahora, sentado en la inmovilidad de su soledad, esa misma voz se le antojaba extraña, lejana. El recuerdo de George cayendo al vacío lo atormentaba. No había estado allí para verlo, pero lo imaginaba con precisión, su hijo abriendo la ventana, el viento helado golpeándole el rostro, su última mirada perdida en el horizonte antes de dejarse caer. Intentó apartar la imagen de su mente, pero ésta volvía con una insistencia cruel. La puerta principal se abrió con un chirrido. El ruido hizo que el anciano parpadeara, volviendo brevemente a la realidad. Un hombre de traje oscuro, de rostro severo y ojos afilados, se detuvo en la entrada, quitándose el sombrero con gesto mecánico. Señor Bendman. El anciano alzó la vista lentamente. Soy el inspector Miller. Un silencio denso se apoderó de la estancia. El inspector se aclaró la garganta, incómodo ante la expresión vacía del viejo. Sé que esto es difícil, pero debemos hacerle algunas preguntas sobre su hijo. El anciano no respondió. Müller suspiró y tomó asiento frente a él. Nos han dicho que anoche tuvieron una discusión. Un leve temblor recorrió el rostro del anciano. ¿De qué hablaron? El padre de George bajó la vista. La respuesta estaba en su garganta, pero se negaba a salir. ¿Cómo podía decirlo? ¿Cómo podía admitir que él mismo había pronunciado la condena? El inspector lo observó con paciencia. Entiendo que esto es doloroso, pero es importante. El anciano inspiró profundamente. Su voz salió ronca, casi un susurro. Era un muchacho bueno. Müller esperó. A veces, un poco orgulloso. Pero, no merecía. El silencio se prolongó. El inspector inclinó la cabeza. ¿No merecía qué, señor Bendman? El anciano apretó los labios con fuerza. Sus manos se aferraron a los brazos del sillón hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Nada, murmuró al fin. El inspector anotó algo en su libreta. Los testigos dicen que no dejó ninguna carta de despedida. ¿Cree que su hijo estaba perturbado en los días previos? El anciano cerró los ojos por un momento. No. No lo estaba. George no había sido un hombre al borde de la locura, no había dado muestras de desesperación. Había sido un hombre atrapado en un destino que se le impuso con una fuerza brutal, condenado sin derecho a defensa. El inspector observó la expresión de tormento en el rostro del viejo. Si recuerda algo más. El anciano abrió los ojos. Ya no importa. Müller lo estudió por un instante y luego cerró su libreta con un suspiro. Tal vez tenga razón. Se levantó, colocándose nuevamente el sombrero. Mis condolencias, señor Bendman. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió, dejando al anciano sumido en su propio abismo. La habitación vacía. Arriba, la habitación de George permanecía intacta. El escritorio seguía con los papeles desordenados, la pluma aún sobre la última carta que había escrito. La tinta ya se había secado, pero sus palabras seguían allí, congeladas en el tiempo. El viento entraba por la ventana abierta, moviendo levemente las cortinas. Nadie se había atrevido a cerrarla. Los minutos pasaron, y la casa continuó sumida en un silencio sepulcral. El anciano seguía en su silla, inmóvil. No lloraba. No hablaba. Solo miraba el vacío. Y el vacío lo miraba de vuelta. Capítulo 15. La sombra del remordimiento. Las noches se habían vuelto interminables. El padre de George pasaba las horas en vela, atrapado en un bucle de pensamientos que lo arrastraban sin piedad hacia el mismo punto, la caída de su hijo. Cerraba los ojos y lo veía. El cuerpo de George flotando en el aire por un instante eterno. El impacto. El silencio después. El eco de sus últimas palabras, aquellas palabras terribles, pronunciadas en un arrebato de furia que ahora se revelaba como un acto irrevocable. Te condeno a la muerte por ahogo. A veces, en la penumbra de su habitación, sentía que alguien lo observaba. Una presencia silenciosa que pesaba en el aire, como una sombra adherida a las paredes, como una figura apenas perceptible en el reflejo de los espejos. Más de una vez se levantó sobresaltado en la oscuridad, con la sensación de que algo había cambiado en la estancia, aunque al encender la lámpara no encontraba nada fuera de lugar. Los sirvientes murmuraban entre ellos.
El señor está cada vez peor. Apenas come. Penis duerme. Parece un fantasma en su propia casa. Y era cierto. El anciano vagaba por los pasillos con pasos arrastrados, con los hombros vencidos y el rostro surcado de sombras profundas. Sus ropas colgaban de su cuerpo más delgado, su piel adquiría una palidez enfermiza y sus ojos, hundidos en su rostro demacrado, parecían mirar a través de las cosas, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. La habitación prohibida. Durante semanas, evitó pasar frente a la habitación de George. Pero había algo en esa puerta cerrada que lo llamaba con una insistencia silenciosa. Cada vez que cruzaba el pasillo, sentía el impulso de girar el pomo, de entrar y enfrentarse a aquello que había dejado atrás. Una noche, incapaz de resistir más, finalmente lo hizo. El aire en el interior estaba denso, cargado de polvo y de ausencia. El anciano avanzó con pasos cautelosos. Sus dedos recorrieron los muebles, las hojas de papel desordenadas, los libros abiertos sobre la mesa. Tomó uno de ellos. Las páginas estaban llenas de anotaciones apresuradas. Letras pequeñas, trazos firmes, pensamientos esbozados en los márgenes. El padre de George no entendía del todo lo que su hijo había escrito, pero sintió una punzada en el pecho al imaginarlo inclinado sobre aquel mismo escritorio, con la pluma entre los dedos, perdido en sus ideas. Se sentó lentamente en la silla. Afuera, el viento soplaba con fuerza, golpeando la ventana con ráfagas heladas. El anciano se cubrió el rostro con las manos. George. El nombre escapó de sus labios en un susurro ahogado. Y entonces, sintió algo. Un escalofrío recorrió su espalda. Una sensación, una certeza. No estaba solo. El aire a su alrededor pareció espesarse. El anciano levantó la cabeza con lentitud, su respiración entrecortada. La lámpara de la mesilla tembló levemente. Las sombras en las esquinas parecieron moverse. Y allí, junto a la ventana entreabierta, una figura. Difusa. Evanescent. Pero inconfundible. George. La mirada del hijo. El anciano sintió que su corazón se detenía por un instante. El rostro de George no mostraba ira, ni tristeza. Era inexpresivo. Vacío. Pero sus ojos estaban clavados en él con una intensidad insoportable. El anciano intentó hablar, pero su voz se rompió antes de formar palabras. La figura de George no se movió. No avanzó. No habló. Solo estaba allí. Como si esperara algo. Como si lo observara desde un lugar que el viejo no podía comprender. El tiempo se suspendió. El anciano sintió su garganta cerrarse. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero no cayeron. Extendió una mano temblorosa. Hijo. Pero en el momento en que sus dedos intentaron alcanzar la sombra, ésta se desvaneció. La habitación quedó vacía. La ventana se cerró con un golpe seco. Y el anciano, solo, con el eco de su propia respiración, comprendió que la condena aún no había terminado. Si te ha gustado esta narración y quieres seguir explorando más obras literarias en un estilo envolvente y profundo, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario y compartir.